¿Qué tal, muchachos? Muy buenas noches. Hoy en la clase de Derecho de Obligaciones y Contratos vamos a ver hoy el contrato como fuente principal y la importancia del contrato como fuente principal. ¿Ok? Hoy vamos a ver esos dos pequeños temas. Empiezo a compartir pantalla. Bien, muchachos, pues como sabemos, los contratos son la parte fundamental de las obligaciones. ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo, todos nos dedicamos a hacer contratos verbales, no verbales, escritos, pero hacemos contratos, siempre estamos haciendo un contrato, ¿ok? Siempre, por eso es uno de los derechos principales, es una de las obligaciones principales, el contrato como fuente principal, la importancia de un contrato como fuente principal. ¿Ok? Bien, muchachos, pues, ¿qué es? Vamos de lleno al tema. ¿Sale? Los contratos. Hoy vamos a ver contratos. Acuérdense que también hay convenios, ya se los había explicado en la clase pasada, pero hoy vamos a dedicarnos a ver los contratos. ¿Ok? Una de las fuentes de las obligaciones es el contrato, entendido como el acuerdo de voluntades para crear una o varias obligaciones. Acuérdate que un contrato crea obligaciones y derechos, o derechos y obligaciones, ¿ok? Crea varias obligaciones. Peor, para que este acuerdo de voluntades tenga validez jurídica, es necesario que esté sancionado por un legislador mediante una acción determinada. ¿Qué quiere decir? Que entre más validez tenga, va a ser mucho mejor. ¿Ok? Puede ser que un contrato lo puedes llevar ante un notario, o puede ser que varias personas testifiquen ese contrato. ¿Ok? Entre más validez tenga, entre más validez jurídica tenga, va a ser mucho mejor tu contrato, va a ser más sólido, más fuerte. ¿Ok? El contrato debe de ser siempre con validez jurídica. ¿Para qué? Para que no tengas problemas posteriormente, pero todo el mundo, todos siempre nos dedicamos a hacer contrato. Asimismo, vamos a encontrar los diversos contratos que existen. Tienen en común una serie de elementos generales o esenciales, los cuales nos podríamos hablar de uno a otro, de un contrato, muchachos. ¿Ok? Bueno, la importancia del contrato. ¿Cuál es la importancia principal de un contrato? ¿Cuál es la fuente, la obligación de un contrato? El contrato es el principal instrumento de que se valen los hombres para sus relaciones jurídicas. Es decir, muchachos, que el hombre vive haciendo contratos, lo que les decía, vive haciendo contratos o cumpliendo contratos desde las operaciones de mayor envergadura, de mayor alcance, hasta contratos cotidianos que el hombre realiza uno a uno, sin darse cuenta, de trabajo, transporte, ¿sale? Hoy en día hacemos contratos por todos. Esa es la importancia de saber realizar un buen contrato, saber qué cláusulas, qué penalizaciones vas a poner en un contrato. ¿Ok? Hoy en día, sin querer darnos cuenta, estamos realizando contratos de mano, como dice aquí, en el transporte público. Cuando yo pago un transporte, me estoy generando un derecho. ¿Qué es mi derecho? A subir al transporte. ¿Cuál es la obligación del chofer? Pues que me lleve sano y salvo a mi destino. Sin querer estamos generando un contrato, muchachos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él me está prestando un servicio y yo le estoy pagando por ese servicio. ¿Ok? Por eso les digo que nos vemos
siempre en la disponibilidad de hacer contratos a todas horas. Los hacemos verbales también. Los hacemos verbales de la manera en que, ¿cuánto me vendes tu refresco, por decir? ¿Cuánto me vendes un refresco? No, pues 50 pesos. Bueno, esa es una manera de hacer un contrato verbal. Yo te voy a pagar por un refresco, pero no hay nada escrito, todo es verbal. ¿Ok? Bien. Su significación ética y económica, desde el punto de vista ético, la importancia se aprecia desde un doble ángulo. Por una parte, hay una cuestión moral envuelta en un deber hacer, honor a la palabra empeñada, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que en tiempos remotos, vámonos en tiempos remotos, la palabra era un contrato, era un honor de dar tu palabra. Ok, yo decía, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar 200 pesos, bueno, en aquel entonces, yo te voy a pagar 200 pesos y la palabra era ley, era un contrato que yo estaba haciendo. Por eso la importancia del contrato es el principal fuente de obligación. Es la principal fuente de obligación un contrato, muchachos, ¿ok? Les vuelvo a repetir, antes era la palabra. Por ahí, por el 1910, 1920, más o menos el tipo de la... más o menos por ese tiempo, la palabra era ley. Eso era un contrato, saber lo decir, ¿ok? Si yo decía que te iba a pagar, no había poder humano que no me, que en el día que yo te dijera, yo te tenía que pagar, ¿ok? Palabra clave, pues contrato. ¿Qué quiere decir? Que te genera obligaciones, te genera derechos. ¿Cuáles son? Elementos, consentimiento, sujeto, error, dolo, intimidación. Son las palabras claves de un contrato. Dependiendo cómo tú formules, cómo tú firmes un contrato, esa es la manera en que te va a ayudar o te va a perjudicar. Un contrato, como lo dice, es una obligación. Llevan elementos, consentimiento, sujetos, error, dolo, intimidación. Vamos a desglosar cada uno de ellos. Los contratos u otras fuentes de las obligaciones. Empezamos como objetivo de la unidad, definir y explicar el concepto del contrato, así como la diferencia entre contratos nominados e innominados, los cuasi contratos y los cuasi delitos. ¿Ok? Hay que ir desmembrando cada una de ellas. Ahorita las vamos a ver, las vamos a platicar. El objetivo general de todo esto, muchachos, es de que el alumno conozca el acervo cultural y técnico que se debe de llevar en un contrato. Esa es la idea del aprendizaje, de cómo se hace, cómo se lleva un contrato. ¿Qué protocolo tenemos que llevar para realizar un buen contrato? Elementos del contrato, muchachos. Un contrato es un acuerdo de voluntades que nos producen, transfieren las obligaciones, ¿ok? Como ya los había mencionado, transfieren obligaciones y derechos también. Para que un contrato valga, para que un contrato sea bueno y surte efectos jurídicos, es necesario que contengan los elementos indispensables para su nacimiento y la eficacia de dicho contrato. Entre más cláusulas, entre más redactes un contrato va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque no se te va a escapar absolutamente nada. Siempre vas a tener un contrato bien establecido, bien estipulado. ¿Ok? Siempre vas a tener, entre mayor cláusulas pongas, va a ser tanto bueno para ti como para la otra parte. Un contrato tiene que llevar, muchachos,
convenios, tienen que llevar ¿cómo les puedo decir? Artículos que les sirvan a ambas partes, ¿ok? Elementos que tú pongas que les sirvan a ambas partes. Un contrato tiene que ser eso, un acuerdo de voluntades, ¿ok? Bien, contrato. Acuerdo de voluntades entre varias personas que tienen por objeto producir obligaciones civiles. Un contrato puede ser entre dos personas o entre muchas personas. ¿Ok? Un contrato puede ser a gran escala. Por ejemplo, una empresa tiene contratos para cada uno de sus trabajadores, pero al final de cuentas es el mismo contrato para todos sus trabajadores. Lo único que cambian son sueldos. ¿Ok? Puestos. Pero de ahí en fuera el contrato es el mismo. Las cláusulas son las mismas. ¿Ok? En el fondo de cada contrato existe un pacto, es decir, dos o más personas se ponen de acuerdo con respecto a la obligación. Es lo que les decía, un contrato te da derechos y obligaciones. ¿Ok? Y vamos a hablar de un contrato de trabajo. Por ejemplo, un contrato de trabajo, ¿qué es lo que voy a dar yo? Mi mano de obra, mi trabajo. ¿Qué es lo que me va a dar a la empresa? Un pago por esa mano de obra. Por ese trabajo que yo haga, ellos me van a pagar. ¿Ok? En el contrato se va a estipular cuánto tiempo voy a trabajar yo conforme a la ley, claramente. Si voy a trabajar, de qué hora a qué hora, cuánto voy a percibir, qué días voy a laborar. Todo eso va estipulado en un contrato. En un contrato laboral. ¿Okay? En un contrato laboral eso va estipulado. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis funciones? Si yo por ejemplo, me dedico a ser ayudante general, bueno, esa es mi labor, ser ayudante general. Tengo que estar ayudando en todo lo que se necesita. ¿Ok? Pero si mi contrato dice que voy a ser un cajero, ok, entonces esa va a ser mi función. No me pueden poner a hacer actividades de limpieza. ¿Por qué? Porque yo soy cajero, no soy de intendencia. ¿Ok? No que se denigre el trabajo de las personas de intendencia, no, totalmente no. Simplemente te estoy diciendo que el contrato que a ti te hicieron es por cajero, no por intendencia. ¿Qué quiere decir? Que entonces tú te vas a encargar de resolver todos los problemas que tenga que ver con dinero. ¿Ok? Bien, seguimos. Elementos del contrato, muchachos. Los contratos tienen que ser en común. Una serie de elementos con la importancia del momento y de la época. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme sean las leyes, conforme vayan cambiando las leyes, tú tienes que ir cambiando tu contrato. ¿Ok? Conforme vayan mejorando, como por ejemplo, esta vez que ya se resolvió lo en materia laboral, lo de los días de vacaciones, ya aumentaron los días de vacaciones para los trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen que reformular esa parte del contrato. Ok, ya no te tocan 6 días, ahora son 12 días. Ok, entonces eso lo tienen que ya cambiar ellos, tienen que darte un nuevo contrato con esa especificación. ¿Por qué? Porque es la importancia, es lo estipulado, es lo plasmado en un código. Entonces, por lo tanto, ya el contrato ya no tiene validez, el anterior ya no tiene validez. ¿Por qué? Porque ya nomás te estaban dando 6 días, ahora no, ahora son 12. ¿Ok? Entonces ya subió, ya cambió tu contrato, ya se modificó esa pequeña cláusula donde decía que tenía 6 días, no, ahora son 12 días. ¿Ok?
¿ok? Por eso dicen que es la importancia según la época, ¿ok? Según el tiempo, según lo que se vaya modificando, esa es la forma en que tú vas a cambiar todo lo que se está modificando en tu contrato. Elementos esenciales, sujetos. Vamos a empezar por los sujetos. Son las partes que intervienen entre el negocio jurídico. Por coincidencia, los sujetos tienen derechos y obligaciones. ¿Okay? Son las dos partes, el dar y el recibir. Un contrato, por ejemplo, de compraventa. Como podemos observar en la parte, en la imagen de abajo, la persona está entregando un producto. ¿Cómo voy a recibir este producto? Yo voy a checar que el producto esté en las condiciones que yo firmé en mi contrato y voy a pagarlo, ya sea que lo pagues con dinero en efectivo o intercambiándolo, pero tú tienes que pagar por ese producto. Por eso es un contrato. Y si el contrato dice que te lo está regalando, bueno, entonces tú vas a recibir el producto. Bueno, puede ser el sujeto del contrato toda persona que goce de capacidad jurídica. ¿Ok? Cualquier persona que goce de capacidad jurídica y que por disposición legal no esté incapacitado para realizar un acto determinado. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que tiene que estar en sus 5 sentidos cuando se está firmando el contrato. No puede estar drogado, no puede estar tomado, no puede estar enfermo. Un contrato debe de ser totalmente en sus 5 sentidos. Cuando se firma un contrato no tiene que haber ningún tipo de vicios. Ahorita vamos a ver cuáles son los vicios, pero no tiene que haber ningún tipo de vicios. Tienes que estar en tus 5 sentidos para tú firmar ese contrato. ¿Ok? En relación a lo que les estaba yo comentando, con la capacidad o incapacidad de la persona para poder realizar el negocio jurídico. Ejemplo, enfermedad mental, la edad. ¿Ok? Una persona que ya padece de sus facultades mentales no puede firmar un contrato. Una persona que está en estado de interdicción, que es el estado de interdicción, una persona que no está en sus 5 sentidos, una persona que no está totalmente en ese momento cuerda. Puede estar drogado, alcoholizado, puede estar enferma, pero siempre un contrato tiene que ser en sus 5 sentidos, en su capacidad jurídica 100% estable. ¿Ok? Bien, muchachos. Vamos a empezar con el consentimiento. ¿Ok? También vamos a ver el consentimiento. Congruencia existente entre las voluntades declaradas por los sujetos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Existe una clara y lógica relación entre la voluntad de los sujetos y la declaración expresa de la voluntad. Que tú y yo tenemos que tener un consentimiento 100% de entregar y recibir. Por eso claramente dice que es un acuerdo de voluntades en el cual te crea derechos y obligaciones. El contrato, muchachos. No se confundan con el convenio. El convenio lo vamos a ver en otra ocasión. Ahorita estamos hablando de un contrato. Te va a dar derechos y obligaciones. ¿Ok? Y tiene que, una de las cosas tiene que ser por consentimiento mutuo. Las dos personas tienen que estar totalmente de acuerdo para entregar el producto, el bien o lo que están negociando. Bien. El consentimiento puede estar viciado, sí puede estar viciado, lo que les había comentado. El contrato puede estar viciado por error, dolo, intimidación o lesión. Cualquiera de esos 4 elementos puede causar un vicio al contrato. El error
el dolo, la intimidación y la lesión. Son cuatro personajes que están dentro de ese vicio. Error, dolo, intimidación y lesión. Vamos a empezar con error, desconocimiento o falso conocimiento de los hechos, del hecho. Pero, ¿qué quiere decir esto, muchachos? En derecho, el sujeto que lo comete no puede alegarlo para solicitar la invalidez de su juicio. Acuérdense, eso sí se los digo claro, la ignorancia de la ley no los exime de las responsabilidades. El hecho que tú seas ignorante de algo no te va a eximir de tus responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que si tú vas a vender una casa, pero sabes que no está como que muy en regla todo eso, pero tú no te asesoras, tú no lees, pues no, realmente no te asesoras con nadie y lo vendes por error, porque crees que realmente está bien tu propiedad, que no tiene ningún problema, pero cuando te das cuenta de los hechos, son totalmente diferentes. A lo mejor al predio, vamos a suponer, ahí no sé, se quedaron a deber dinero a varios dueños de la casa, tú no sabes, tú compraste esa casa pensando que no tenía ningún problema, pero ¿qué es lo que pasa? Nunca la checaste, nunca fuiste a Salifrem a ver cómo estaba, nunca checaste con un abogado que te dijera, ¿sabe qué? Esta casa se encuentra en este estado, no, tú simplemente la compraste, alguien que te la vendió, no sé, lo que vulgarmente le llamamos como coyotes, alguien te la vendió así, tú la aceptaste, la pagaste, y ¿qué es lo que pasa? Que tú ya te quieres deshacer de ese bien, ¿por qué? Porque necesitas dinero o necesitas cambiar de domicilio, la vendes, pero te das cuenta que realmente la casa es de otra persona, ya apareció el verdadero dueño. ¿Ok? Tú sin querer, ese es tu error, no haberte asesorado antes. Por eso dice que la ignorancia de la ley no te exime de tu responsabilidad. Si tienes que pagar un porcentaje por haber hecho un mal funcionamiento de ese contrato, si tienes que pagar con cárcel, porque pues, es lo que llega a pasar a veces en muchas ocasiones, pues eso serán tus sanciones. ¿Ok? No puedes llegar a decir, no, es que yo no sabía, es que yo no sabía, no me asesoré o desconozco de las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes te las ponen aquí, son de dominio público. Tú puedes ir a cualquier librería y comprar todo un directorio de códigos, código civil, penal, mercantil, todos los códigos aduaneros, todos los códigos que hay, tú los puedes adquirir. Puedes ir a una papelería y comprar una constitución y ver en la constitución qué es lo que te ampara y qué es lo que no te ampara la ley. Por eso, aunque tú digas, es que yo desconocía del problema, no, lástima. La ignorancia de la ley no te exime de tu responsabilidad. Así es de que en ese momento tú eres responsable, tú fuiste el que cometiste el error, a ti te va a caer el delito, ¿ok? Error sobre la naturaleza del contrato, uno de los sujetos que creen que se está celebrando un contrato diferente, ¿ok? Error sobre la identificación del objeto, si las dos partes no coinciden referenciando el objeto, será nulo. Error sobre las calidades de los objetos, analizar la calidad esencial o accesorio. Error en cuanto a la cantidad del objeto. Todos esos son los errores que pueden haber en un contrato, muchachos, por naturaleza. Sobre la naturaleza del contrato, uno de los sujetos cree que está celebrando un contrato diferente.
¿Qué quiere decir? Que si me está vendiendo esta casa, yo pensé que estaba haciéndome un contrato de su coche. ¿Ok? Nada que ver uno con otro. Esos son los errores. Todos esos, los que les acabo de comentar, el A, B, C y D, esos son los errores. Eso es por los cuales tu contrato se puede nulificar por errores. Por dolo, muchachos, ahora vamos a ir por dolo. Astucia o maquinación afectada por alguna de las partes para que la otra incurra en error. Lleva intrínsecamente la idea de falsedad o malicia. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que tú ya con toda la astucia del mundo, que tú con toda la idea, con todo el dolo, lo vas a hacer. ¿Ok? Con todo el engaño, la maquinación. Eso se llama dolo, astucia, maquinación, daño. Con todo eso, es por eso que tú estás haciendo con todo el daño del mundo un contrato que le afecte a esta persona. Ese también es una manera de terminar un contrato, ¿ok? Por medio del dolo. Si se nota que yo te quise vender, no sé, mi coche y el coche es de mi hermano, pues obvio lo estoy haciendo con todo el dolo, con toda la astucia, con toda la maquinación de que tú tengas un, un objeto que no es ni mío. Esa es la falsedad, la malicia con la que yo le estoy haciendo. Con esa malicia estoy creando un contrato de compra y venta, pero es totalmente nulo. ¿Por qué? Porque el coche pues no es ni mío. ¿Ok? Bueno, eso es por dolo. Intimidación, muchachos. Se manifiesta con actos de violencia, ya sea física o verbal. Trae como consecuencia que la persona sobre la que se ejerce no exprese libremente su intención para que la otra persona la agreda, así pueda decirse a su favor, ¿ok? Para que la pueda agredir. ¿Qué es lo que quiere decir esta intimidación, muchachos? Que yo voy a crear un contrato, yo por ejemplo te voy a vender mi coche, pero tú me estás amenazando para que yo te lo venda. Yo no te lo quiero vender, eso pasa mucho en las zonas ejidales, en las zonas comunales. El que esté encargado de los ejidos, quieren que a fuerza les vendas, quieren que a fuerzas les vendas bajo la intimidación de que si no, pues no te doy esto, si no, no te doy aquello. O te mandan al típico golpeador para que te amenace. Acuérdense que la violencia no solamente es física, muchachos, puede ser verbal, puede ser mental, puede ser moral, ¿sale? No a fuerzas tiene que llegar y golpearte para decirte, es que si tuve violencia, no, puede ser violencia física, te puede estar diciendo, no, no seas tonto, mira, véndemelo, ¿para qué lo vas a querer si no te sirve para nada? Ok, eso es una forma de intimidación. Véndelo para que lo quieres y de realmente no te va a servir para nada, el día de mañana te lo van a robar y, ¿entienden? Esa es una forma de intimidar y no es necesario que tengan que ponerte una pistola en la cabeza para que tú firmes. Simplemente lo están haciendo con toda la intimidación, con toda la alevosía y ventaja para que tú vendas ese producto o firmes un contrato. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. El objeto, muchachos, es la realización determinada conducta por uno de los sujetos. Dar, hacer o prestar. ¿Ok? La cosa que el obligado debe dar. ¿Ok? Esa es la cosa que el obligado debe dar. Si yo me comprometo contigo a que te voy a entregar
un celular, esa es mi obligación, dártelo, para que tú me lo pagues, pero ese es mi deber, esa es mi obligación. Para eso firmé yo un contrato. Me ejerció una obligación, la obligación que es de dar el producto. ¿Ok? El hecho que al obligado debe hacer. ¿Qué es esto? El hecho que obligado debe hacer. Uh-huh. Si yo hago un contrato, como por ejemplo estamos viendo ahí en la imagen, que es una persona que está, no sé, vamos a suponer, está haciendo un mueble. Al hacer yo un contrato de hacer, el hecho es que yo le tengo que hacer un mueble de la manera que él me lo haya pedido. Yo tengo que hacer el mueble de la manera que él me lo haya pedido. Si me lo pidió con, no sé, con 20 ventanitas, pues 20 ventanitas se las tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo ya me comprometí, yo ya firmé un contrato en el cual yo le debo de entregar un instrumento, un mueble con 20 ventanitas, porque yo así lo estipulé, así yo ya le dije, y así va a ser. Ok, para eso es el contrato. No se puede modificar. Acuérdense que los contratos y los convenios son totalmente diferentes. Los convenios sí se pueden modificar, los contratos no. ¿Sale? Si yo le dije que el mueble tiene que tener 20 ventanitas, pues 20 ventanitas tiene que tener, porque eso es lo que me va a pagar. ¿Ok? El hecho que debe de abstenerse de hacer, no hacer. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Él debe de abstenerse de hacer o no hacer. Si yo le digo, quiero un mueble con 20 ventanitas, ¿ok? Quiero un mueble con 20 ventanas. Él me tiene que entregar a mí un mueble con 20 ventanas. Pero si yo le digo, hazme un mueble con 19 ventanas y realmente no caben las 19 ventanas, queda un espacio muy grande, él va a tener que abstenerse de hacerlo. ¿Ok? Va a tener que preguntarme primero si realmente lo quiero con 19. ¿Por qué? Porque va a quedar muy, 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 muy grande. Después, como yo voy a medir las 20 ventanas y él me pide 19, va a quedar un espacio muy grande. Yo me tengo que abstener de hacer. Primero le voy a comentar, le voy a decir si realmente que así es como lo quiere. ¿Ok? Por eso es dar, hacer, no hacer. ¿Ok, muchachos? Causa, motivación que tiene una persona para realizar el negocio jurídico. Debe de estar de acuerdo a la ley. No existe fraude. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que todo contrato que uno hace tiene que estar apegado a la ley. ¿Ok? Toda persona o todo negocio tiene que estar pegado a la ley, estipulado en un código. No puede haber fraude, no existe. No puede haber un fraude, ¿por qué? Porque ya sería un error, un dolo. ¿Ok? Como lo acabamos de ver. Tiene que ser dentro del marco de la ley para que no exista fraude alguno. Si yo le voy a vender un coche, vamos a hacer un contrato de compra y venta. Al hacer el contrato de compra y venta, vamos a estipular claramente los artículos que me den a mí esa autorización de poder vender el auto sin causar fraude. ¿Ok? Tengo que ver qué artículos son los que a mí me van a servir para yo poderme defender posteriormente. ¿Ok? Para poderme yo defender posteriormente, necesito ver claramente en qué código me voy a basar. ¿Ok? Siempre tienes que
revisar bien tu contrato, que esté estipulado bajo el código que le corresponde al contrato. Código civil, código penal, código aduanal. ¿Ok? Dependiendo de cualquier código que tú vayas a hacer, el contrato tiene que estar estipulado y fundamentado por ese código. La forma es aquellos requisitos a los que debe sujetarse la relación contractual, el molde del contrato, perdón, el del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poner los requisitos que se debe sujetar el contrato. Por eso dicen que es contractual, que tú y la persona que van a firmar el contrato deben de llevar unos requisitos específicos. Deben de haber cláusulas para las personas que venden, vamos a decir uno de compra y venta, cláusulas para las personas que venden y cláusulas para las personas que compran. ¿Qué quiere decir? Que a partir yo desde este momento te voy a vender mi coche, sí, pero ya lo que hagas tú de aquí en adelante, yo no soy responsable. Ok, también la compradora, yo te voy a comprar este coche en esta fecha. Lo que le hayas hecho en fechas anteriores, yo me deslindo totalmente porque yo te lo estoy comprando de esta fecha en adelante. ¿Ok? Eso es de forma contractual. Tienen que estar los requisitos bien especificados para que no tengas ningún problema. Elementos accidentales. ¿Sale? ¿Cuáles son los elementos accidentales, muchachos? Condición a futuro, o sea, que realmente algo no salga bien, que te pueda traer un problema posteriormente. Por eso son elementos accidentales que tú sin querer te causen. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Tiene que depender de una dependencia jurídica o puede ser de entre personas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que cuando hay elementos accidentales, para que no tengas problemas, lo haces mixto. ¿Qué es mixto? Que vayas con una autoridad correspondiente para que te firme y te firme alguien como testigo que sea muy independiente. ¿Qué quiere decir casual? Que entre tú y yo nada más lo vamos a hacer. Cuando se dice que es casual, nada más el contrato entre tú y yo lo vamos a hacer, nadie más. Cuando es por potestatividad, que quiere decir que una autoridad nos los va a firmar. Él es el que se va a encargar de firmar ese contrato, de darle validez a ese contrato, muchachos. ¿Ok? Término, acontecimiento futuro de realización cierta de cuál depende la entrada en vigor o la cancelación de un negocio jurídico. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que tú tienes que estipular claramente en todos tus contratos para tus elementos accidentales a futuro. Tienes que ir poniendo, no sé, vamos a hablar de una casa. ¿Ok? Me vas a vender tu casa, pero vamos a poner que si las escaleras se caen a futuro, porque no están bien hechas, tú me lo vas a pagar. ¿Ok? Esos son los elementos accidentales. Por eso dice que acontecimientos a futuro. Todos esos se deben de estipular. ¿Por qué? Porque tú no sabes si realmente las cosas como te las venden tal cual estén muy bien. Por ejemplo, vamos a hablar, les digo, de un coche. Cuando tú compras un coche, tú lo vas a comprar en las condiciones en las que se encuentra. Pero si tú sabes que el coche realmente está muy mal, tú le debes de decir a la persona que, pues,
por acontecimientos futuros, lo que le pueda pasar, te tiene que devolver el dinero o te tiene que resarcir el daño. ¿Ok? Esos son los elementos accidentales, algo que tú no puedes prever, algo que tú no puedes visualizar, por eso siempre también los tienes que tener en un contrato, muchachos. ¿Vale? En un contrato, esos son también tú los que tienes que prever. Bien, muchachos, pues con esto terminamos la clase de contratos. Ya como les dije, son temas muy importantes y la importancia del contrato. Ya vimos dos temas hoy, que son lo de el contrato como fuente principal. Es una fuente principal el contrato, acuérdense, muchachos, y la importancia del contrato como fuente principal. ¿Ok? Son dos totalmente diferentes. Son como primos, pero son totalmente diferentes. El contrato como fuente principal y la importancia que tiene el contrato como fuente principal. ¿Ok? Bien, muchachos, pues nos estaremos viendo en la siguiente clase. Vamos a platicarlo referente a lo de los contratos. Nos van a dar su punto de vista y podremos intercambiar opiniones. ¿Ok? Pasen un bonito día y nos vemos hasta la próxima.